Ingeniero, buen día. En esta oportunidad voy a hacer una exposición, ¿no? sobre el Decreto Supremo número 011-79 VC. Mi nombre, soy alumna de Araceli Corima Yaguaquisto y esta exposición es para el curso de costos y presupuesto y programación de obras del ingeniero Manuel Nervi Laura. Bueno, para empezar, ¿no? Hablamos en el decreto de ley número 21.825. ¿Qué es? Dentro de este decreto de ley está el decreto supremo número 01179 VC del 1 de marzo de 1979. Ahora, una breve introducción antes de darnos lo que informa el decreto supremo. Informa sobre el procedimiento del cálculo de la fórmula polinómica que sirve para evaluar e incrementar el valor del presupuesto de una obra, que nos quiere decir que se va a actualizar cada mes, ya que el incremento de los costos de los materiales va a sufrir un cambio en su costo con el transcurso del pasar de las obras. Ahora, los cálculos que van a hacer los cálculos, ¿no? Luego de ser reemplazados, van a ser utilizados los índices unificados que nos va a brindar del INEI para poder actualizar el monto de obra y la fórmula polinómica que no debe exceder los 8 monomios. Ahora, cuando hablamos del decreto supremo, dentro de ese decreto supremo está también el artículo 1, que es, para resumir, ¿no? Lo que nos dice que es para la aplicación de ese decreto, se destinará el decreto de ley número 21.825, que es prácticamente dentro de este está el decreto supremo número 011-79-VC. Continuando, tenemos el artículo 2, que dice, para realizar los reajustes de obra automáticos los precios referidos, se va a tomar la siguiente fórmula. Podemos observar la fórmula donde K va a ser el factor de reajuste o el coeficiente, ¿no?, de ajuste. Cuando hablamos dentro de esos, en la fórmula vemos A más B más C más D más E. Estos son factores de incidencia en la obra. Ahora, dentro de esto también tenemos lo que es la mano de obra. Mano de obra es la suma de las horas hombre y los otros pagos que se les puede dar a los trabajadores. En materiales, aquí se van a incluir, ¿no?, los materiales consumibles nacionales e importados y los fletes que pueden considerarse en otro monomio. También tenemos los equipos de construcción. Los equipos de construcción, en esta parte se va a encontrar lo que son las herramientas, maquinarias, implementos de seguridad, vehículos, todo esto va a ser utilizado mientras el procedimiento constructivo, ¿no?, de nuestra obra va a seguir su curso, ya que el contratista va a utilizar todos lo mencionado. En varios tenemos que son los componentes que no pueden considerarse dentro del respecto a la mano de obra, que es decir, los equipos de construcción o materiales. En utilidad, en gastos generales. Durante el proceso de todo el proceso constructivo, la prioridad del contratista va a ser efectuar los gastos. ¿Qué quiere decir? Que no pueden ser considerados respecto a los gastos en las partidas. Ahora, cuando mencionamos utilidad, en la utilidad solo se puede considerar como un solo monomio, cuando se utilice la fórmula polinómica, que este monomio va a recibir, solo lo recibe el contratista. Como podemos ver, ¿no?, JF, J sub O, todo esto, como dice GO, MO, EO, BO, GUO, se van a interpretar por ser índices de precios ya mencionados, y todo esto está al presupuesto en base. En cambio, como bien se observa, ¿no?, JR, MRR son valores que se van a interpretar por los índices de precios hasta la fecha de reajuste, que quiere decir que estos elementos promediados no podrán ser cambiados después de ser firmado el contrato. En el artículo 3 tenemos lo que nos dice, ¿no? Para poder aproximarse al reajuste, se tendrá que dividir en 2 o más monomios, o sea, que la condición no exceda los 8 monomios que cada monomio y no sea mayor a 0.05. En el artículo 4 se plantea, ¿no?, que en obras serán considerados los efectos del decreto supremo por obra. Podrá contar con máximo 4 fórmulas polinómicas, es decir, que a excepción de cuando existen obras de diversas naturalezas, se van a utilizar hasta 8 fórmulas, ya que el monto de obra tendrá que dividirse en varias partes y en cada de los fondos deberá producirse su propio calendario de avance.
Continuando, tenemos el artículo 5, que nos dice, todos los índices de precios serán señalados por el CREPCO. ¿Qué es el CREPCO? Es el índice unificado de precios unitarios. ¿Qué nos dice? Que va a corresponder a los trabajos desde el primer día hasta el último día, que se tomarán en consideración todos los elementos que tengan participación en el costo, siempre y cuando su estructura y semejanza lo va a permitir. 2. Cuando se requiera actualizar los índices, se tomará en consideración los cambios de los precios durante el mes que pertenecen al reajuste. Ojo en eso. Así como también dicen, ¿no? Cuando se requiera actualizar los índices, se va a tomar en consideración los cambios de los precios durante el mes que pertenezcan al reajuste, mencionados en los índices precio base. Y en tercero, dentro de ese artículo también tenemos que la publicación se va a dar en el Diario El Peruano, que serán publicados dentro de los 15 días primeros de cada mes. Y por cuarto nos dice que será fijado el índice de precios para la utilidad de gastos generales por el IPC que señala el ONE. Ahora, en el artículo 6 tenemos que nos dice, ¿no? CREPCO publica los índices para realizar el cálculo de la fórmula polinómica, pero, ¿no? Se debe tener en cuenta esos casos, o sea, son dos casos. El primer caso nos habla sobre todos los elementos que no estuvieran incluidos en el CREPCO, que se deberán relacionar con otros elementos. En cambio, en el caso 2 nos dice que en el momento en que las entidades públicas no encuentren similitud para poder realizar los reajustes que no se encuentren publicados por el CREPCO, se puede gestionar a CREPCO que incorpore en futuras listas. O sea, nos da un pero con una solución, por así decirlo. Ahora, continuando, tenemos el artículo 7, que nos dice, para realizar los ajustes se tienen las siguientes normas. La NG, NOA, NOPA, la NOAM y la OA. La N, ¿qué es? La NG, a ver, la NG. Cuando hablamos de la NG, nos habla del Decreto Supremo número 01189-BC del 12 de 09 del 89, que nos dicen los adicionales serán reajustados por multiplicación del coeficiente K, cuando las valorizaciones encubran periodos que superen el mes. Es decir, que se tendrá que calcular de acuerdo a los montos efectuados en el proceso real de la obra, donde se aplicará el coeficiente K. Cuando se realicen estos reajustes, las valorizaciones o los adicionales ya reajustadas serán liquidadas por el contratista. Ahora, cuando hablamos de la norma NOA, nos habla que para realizar un ajuste acumulado no se podrá ser reajustado por el avance acumulado, sino que durante el reajuste el contratista será abonado. Pero, ojo en eso, no tendrá que sobreponerse al reajuste acumulado. Es decir, en tercera parte nos pone si el progreso, ¿no?, que de la obra sobrepasa el atraso, se tendrá que reintegrar la parte del reajuste. Ahora, cuando hablamos del NOPA, que todas las valorizaciones adelantadas corresponden al avance que se tendrá que reajustar con el coeficiente K y canceladas sin comparar el reajuste del avance. En cambio, la norma NOAM se refiere a que el contratista podrá solicitar el adelanto para adquirir los materiales, pero no deberá sobrepasar el producto del coeficiente. Es decir, que asimismo, por como circunstancias X que se otorguen adelanto, primero se comprobará que el saldo de los adelantos debe incluir. Para poder realizar la valorización se deberá reajustar el coeficiente K. Y una vez reajustada la valorización, a criterio se buscará el monto de reajuste. Para eso se utilizará una fórmula que nos da, donde va a ser la derivación de cada valorización y A va a ser la cantidad de adelanto empleado. Una fórmula bastante, que está dentro también del mencionado ya. Ahora, con la norma OA, que nos dice cuando se requiera solicitar adelantos que no sean para la compra de materiales, deberán reajustarse. Siguiendo tenemos el artículo 8. En el artículo 8 nos dicen que las entidades públicas dispondrán de los montos necesarios en base a los cálculos, utilizando las fórmulas polinómicas para el reajuste y para el coeficiente K. Y en conclusión tenemos que el Decreto Supremo número
011-79-C están bien detallados sobre los cálculos, desarrollos y criterios que se pueden utilizar para aplicar la fórmula polinómica que en sí engloba todo este decreto, que tiene más, ¿no? Con el tiempo se va actualizando las normas que facilitan su aplicación. Asimismo, es muy importante su uso porque ayuda a calcular los montos exactos de la obra, ya que los precios de los materiales siempre se incrementan o bajan, ¿no? Y todo esto gracias a la fórmula polinómica que engloba, ¿no?, todo el decreto supremo número 011-79 VC. Hasta aquí toda mi exposición. Muchas gracias por la atención.